Lo que vas a escuchar es la historia de una mujer que creció dentro de los Testigos de Jehová y logró salir. Por seguridad, su identidad se mantiene confidencial. Si aún no estás suscrito, te invitamos a que te suscribas y que nos regales un like. Iniciamos. Hoy voy a compartir con ustedes una historia que durante mucho tiempo guardé en silencio. Por mi seguridad y la de las personas que aún forman parte de este grupo, mi identidad permanecerá en el anonimato. Soy una mujer que creció dentro de los Testigos de Jehová. Durante años creí que esa era la única verdad, que no había nada más allá y que cualquier duda era pecado. Pero lo que voy a contarles es lo que nunca se dice en público. Cómo se vive por dentro, lo que significa crecer bajo ese control y sobre todo, cómo logré salir. No busco ofender ni atacar, este es mi testimonio personal, un camino de dolor, de miedo, pero también de liberación y esperanza. Si estás escuchando, abre tu corazón, tal vez mi voz sea también la tuya. Nací dentro de la organización. Desde que tuve memoria, las reuniones en el Salón del Reino eran parte de mi rutina. Mientras otros niños jugaban en cumpleaños o iban a fiestas escolares, yo aprendí a repartir revistas y a escuchar discursos interminables donde se repetía una y otra vez que afuera estaba el mundo gobernado por Satanás. Mis padres eran devotos. Para ellos, lo más importante era que yo creciera en la verdad. Así le llamaban, porque dentro nunca se dice que es una religión más, sino la única verdad posible. Y yo, siendo apenas una niña, lo creía todo. Recuerdo que a los 6 años, mientras mis compañeritos de la escuela hablaban de Santa Claus o de sus sueños de ser astronautas, yo sabía que debía decirles que el fin del mundo estaba cerca, que Armagedón vendría y que solo quienes obedecieran a Jehová sobrevivirían. Eso me hacía sentir diferente, pero no en buen sentido. En mi casa no había lugar para los dibujos animados de moda, ni para festejar cumpleaños, ni para cantar el himno nacional. Todo eso era visto como mundano, como ofensivo a Dios, así que mi infancia fue un constante recordatorio de que yo era distinta, que debía ser pura, obediente y sumisa. Pero lo más duro no eran las prohibiciones, sino el miedo. Crecí aterrada de que un día, por equivocarme en algo, Jehová me borrara del libro de la vida. Recuerdo que lloraba en las noches, pensando que si el Armagedón llegaba mientras yo dormía, tal vez me destruía por no haber orado lo suficiente. Ese miedo era mi compañero inseparable. No era un miedo normal de los niños, como a la oscuridad o a los monstruos, sino un terror a perder a mi familia, a morir sin redención, a ser castigada por un Dios que parecía más vigilante que amoroso. Esa fue mi niñez. Juegos limitados, amistades restringidas y un silencio profundo en el corazón, porque cualquier duda o pregunta podría ser vista como rebeldía, y la rebeldía se castigaba con el aislamiento. Después siguió la adolescencia, esa etapa en la que todos sueñan con descubrirse, con sentirse libres, con probar quiénes son. Para mí fue la etapa en la que descubrí lo que significa ser vigilada las 24 horas del día. Mientras mis compañeras hablaban de ir al cine, de sus primeros novios o de usar la ropa que estaba de moda,
yo sabía que todo eso estaba prohibido para mí. Una falda más corta de lo que ellos consideraban apropiado, un pintalabios, incluso escuchar cierta música podía ser motivo de un sermón en casa, de reprensión en el salón del reino, o peor aún, de ser vista como una joven rebelde. En esa etapa se intensificó el control psicológico. Nos enseñaban que el corazón es traicionero, que debíamos desconfiar de nuestros propios pensamientos. Así que si alguna vez me gustaba un muchacho en la escuela, yo sentía vergüenza. Me castigaba a mí misma por tener sentimientos naturales. Recuerdo noches enteras llorando y pidiéndole perdón a Jehová por haber pensado en alguien. La presión no venía solo de mis padres, había toda una red de vigilancia, los ancianos de la congregación, las esposas de los ancianos, las jóvenes más ejemplares, entre comillas, todos vigilaban. Si me veían hablar más de lo debido con alguien del sexo opuesto, enseguida corría el rumor: esa muchacha está en malos pasos. Y entonces venían los sermones privados, los cuestionamientos, el interrogatorio disfrazado de consejo. La adolescencia es también el tiempo de soñar, qué estudiar, a qué dedicar tu vida, pero en la organización el mensaje era claro: no había futuro en este mundo. La universidad era vista como peligrosa porque podías contaminarte con ideas contrarias a la verdad. Así que los sueños de ser doctora, abogada, artista o científica no existían para mí. Lo único que se esperaba era que dedicara más tiempo a predicar, a ir de puerta en puerta, a convertirme en pionera regular. Y así viví esos años, cargando una mochila de miedos y renuncias. Veía cómo mis compañeros construían sus identidades mientras la mía estaba reducida a obedecer, callar y sonreír. Por dentro, sin embargo, cada vez crecía más el vacío. La adolescencia debería ser un tiempo de libertad, pero para mí fue un tiempo de cadenas invisibles. Y lo más doloroso es que en ese momento yo todavía creía que esas cadenas eran amor de Dios. Todavía pensaba que si obedecía al pie de la letra, algún día sería feliz. Con el paso de los años, algo empezó a crecer en mi interior: las dudas. Eran como pequeñas grietas en una muralla que parecía indestructible. Grietas que yo trataba de tapar porque nos repetían constantemente que dudar era escuchar la voz del innombrable. Me preguntaba cosas simples pero peligrosas. ¿Por qué tantas reglas humanas disfrazadas de mandatos divinos? ¿Por qué un Dios de amor destruiría a millones solo por no entrar a un salón del reino? ¿Por qué yo no sentía verdadera paz si estaba obedeciendo todo lo que se me pedía? Pero esas preguntas nunca se podían expresar en voz alta, jamás. El que dudaba era visto como alguien débil en la fe, como un apóstata en potencia. Y los apóstatas eran el enemigo número 1. Nos decían que ni siquiera debíamos leer lo que ellos escribían porque era veneno espiritual. Así que aprendí a guardar silencio, a callar todo lo que pensaba, a sonreír mientras por dentro mi corazón gritaba. El miedo a salir era enorme. No era solo miedo a Dios, era miedo a perderlo todo. En los testigos de Jehová, salir significa ser expulsado. Y eso implica que tu propia familia puede dejar de hablarte.
Tus amigos te dan la espalda. Pasas de ser alguien a ser un fantasma. Yo pensaba en mis padres, en mis hermanos, en mis amigas de la congregación y me aterraba la idea de quedarme sola. ¿Cómo iba a vivir sin ellos? ¿Cómo iba a soportar que me vieran como una muerta en vida? Ese miedo me paralizó durante mucho tiempo. Me hizo seguir asistiendo a las reuniones, aunque por dentro ya no sentía nada. Me hizo seguir predicando, aunque ya no creía en lo que decía. Me hizo fingir una fe que se me estaba escapando como agua entre los dedos. Recuerdo que en una ocasión una chica de la congregación fue expulsada. Al día siguiente, todos los que eran sus amigos dejaron de hablarle. Nadie la saludaba, ni siquiera su propia madre dentro del salón. Ver esa escena fue como una puñalada. Me dije, si algún día yo me voy, eso mismo me pasará. Y entonces entendí la verdadera razón por la que tantos permanecen dentro. No es fe, es miedo. Miedo a perderlo todo. Miedo a quedarse en la nada. Yo viví años con ese miedo. A veces me decía que era más fácil seguir fingiendo, que era mejor mantener la máscara, aunque me costara mi paz interior. Pero en el fondo sabía que tarde o temprano mi corazón ya no iba a soportar más cadenas. El miedo era real, pero también lo era mi deseo de ser libre. Hubo un momento en mi vida en el que algo cambió. Para esto pasó mucho tiempo. Fue como si una venda se resquebrajara y empezara a caer lentamente de mis ojos. Ese momento fue mi despertar. No ocurrió de golpe, sino en pequeñas situaciones que me hicieron pensar. Recuerdo una reunión en la que un anciano dio un discurso sobre cómo teníamos que cortar todo contacto con quienes se habían salido de la organización. Dijo con palabras frías que incluso si era nuestra propia madre, nuestro padre o un hijo, debíamos dejar de hablarles. Y en ese instante, dentro de mí, algo se quebró. Me pregunté, ¿puede un Dios de amor pedirnos que abandonemos a quienes amamos? ¿Puede la espiritualidad ser tan cruel? Ese fue el primer latido de rebeldía en mi corazón. Otro momento llegó cuando empecé a leer, en secreto, información que estaba prohibida. Recuerdo que me temblaban las manos al abrir una página de internet que hablaba sobre extestigos. Lo hacía con miedo, como si alguien pudiera verme a través de la pantalla, pero lo que leía tenía sentido. Historias de personas como yo, que habían vivido el mismo miedo, el mismo control, la misma manipulación. Y empecé a darme cuenta de que no estaba sola, que miles habían pasado por lo mismo, que la organización que siempre se presentaba como perfecta también tenía manchas, errores, escándalos, y que todo eso se ocultaba cuidadosamente. Mi despertar también estuvo marcado por la vida diaria. Iba a la escuela, convivía con personas del mundo, como nos hacían llamarlas, y descubrí que no eran malas, como nos decían. Eran personas comunes, con bondad, con sueños, con corazones llenos de luz. Entonces, ¿por qué me habían enseñado a temerles? Cada una de esas experiencias era como una chispa que encendía una hoguera. Y poco a poco, dentro de mí, esa hoguera se volvió más grande que el miedo. Fue entonces cuando me di cuenta, lo que yo vivía no era fe, era control. No era amor, era sumisión. No era verdad absoluta, era una interpretación humana que se imponía con miedo y amenazas. Ese despertar fue doloroso
porque cuando empiezas a ver la realidad ya no puedes volver atrás, ya no puedes cerrar los ojos. Y yo lo sabía, si seguía adelante en este camino, tarde o temprano iba a tener que tomar una decisión. El despertar es como abrir la puerta de una jaula y ver el mundo afuera. Es hermoso, pero también aterrador, porque sabes que salir significará perderlo todo. Y aún así, el corazón late más fuerte porque por primera vez late con libertad. Tomar la decisión de marcharme fue el acto más difícil y más valiente de mi vida. Durante meses, tal vez años, esa idea estuvo rondando mi cabeza como un susurro que no me dejaba dormir. Pero cada vez que pensaba en dar el paso, el miedo me paralizaba. ¿Cómo iba a dejar todo lo que conocía? ¿Cómo iba a enfrentar la mirada de mis padres, de mis hermanos, de mis amigos? ¿Cómo soportaría el vacío del rechazo? Era como si estuviera parada frente a un abismo. Sabía que al otro lado había libertad, pero también sabía que el salto me costaría perderlo todo. La gota que colmó el vaso llegó en una reunión. Esa tarde, un anciano contó la historia de un joven que había sido expulsado y al que su familia le había dado la espalda. Lo contaba con orgullo, como si fuera un ejemplo de fidelidad a Jehová. Yo miraba alrededor y veía a todos asentir con la cabeza, convencidos de que aquello era lo correcto. Y dentro de mí, algo gritó: esto no está bien. Sentí como si me arrancaran el corazón. ¿Cómo podía llamarse amor a un acto de abandono? ¿Cómo podía ser divino lo que generaba tanto dolor? Fue en ese instante que lo supe con claridad. Yo no quería seguir formando parte de aquello. Esa noche no dormí. Pensaba una y otra vez en mi vida, en la niña que había crecido con miedo, en la adolescente que había sido vigilada, en la joven que había renunciado a sus sueños, y comprendí que si no tomaba una decisión, seguiría siendo prisionera para siempre. Así que empecé a planear mi salida. No le conté a nadie, guardé silencio, fingí normalidad, seguí asistiendo un tiempo más porque sabía que cualquier palabra mal dicha podía levantar sospechas. Pero por dentro ya había tomado la decisión. Me iba a marchar. El día que lo hice fue extraño. No hubo gritos ni confrontaciones. Simplemente dejé de ir. Cerré la puerta del Salón del Reino por última vez y aunque sentí miedo, también sentí algo que nunca había sentido en toda mi vida. Una brisa de libertad acariciándome el rostro. Claro que no todo fue fácil. Mi familia reaccionó con dolor, con enojo, con decepción. Algunos me dejaron de hablar, otros me miraban como si estuviera perdida para siempre. Y sí, dolió como pocas cosas duelen en esta vida. Pero también supe que era el precio de mi libertad. Y ese precio, por alto que fuera, valía la pena. Marcharme fue como morir, pero también fue como renacer. Dejé atrás una identidad que me había sido impuesta para empezar a descubrir quién era realmente. Ese día comenzó mi verdadera vida. Y pues lo que vino después de marcharme fue una de las etapas más dolorosas de mi vida: el duelo y la soledad. No se habla mucho de esto, pero salir de los testigos de Jehová no es como dejar cualquier otra religión. Es como perderlo todo de un día para otro. Familia, amigos, comunidad, identidad. Recuerdo claramente el primer día en que mi madre pasó frente a mí y no me dirigió la palabra.
Sus ojos, que antes me miraban con ternura, se habían convertido en un muro frío. Era como si yo hubiera muerto para ella. Y aunque yo estaba viva, me sentía invisible. Con mis amigos pasó lo mismo. Personas con las que había compartido toda mi infancia y juventud me dejaron de hablar de un día para otro. Ni un mensaje, ni una llamada, ni un saludo, nada. Era el silencio más cruel que había experimentado. Y ese silencio duele más que los gritos, porque te hace sentir que no existes. La soledad se volvió mi sombra. Me encontraba rodeada de gente en el mundo exterior, pero me sentía completamente sola, como si hubiera perdido mi idioma, mis raíces, mi lugar en el mundo. Y es que al crecer dentro de la organización, te enseñan que afuera no hay nada para ti, que si sales estarás perdida, rota, desdichada. Ese pensamiento estaba tan grabado en mi mente que por momentos lo creí. Hubo días en los que me preguntaba si no había cometido un error, si tal vez debería regresar, aunque eso significara volver a la jaula. Viví un duelo real. Lloré como si me hubieran arrancado a mi familia, porque de alguna manera así fue. Lloré por los cumpleaños que nunca celebré, por las amistades que me fueron negadas, por los sueños que nunca me dejaron perseguir. Lloré por la niña que fui, por la adolescente que cayó, por la joven que renunció. Pero también en medio de esa oscuridad empecé a encontrar algo que nunca había tenido: a mí misma. La soledad me obligó a mirarme al espejo y preguntarme: ¿quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué sueñas? Y poco a poco empecé a descubrir respuestas que jamás había buscado porque siempre me las habían dado. Fue un duelo, sí, pero también fue un despertar más profundo, porque entendí que aunque había perdido a muchos, todavía me quedaba lo más importante: mi libertad y la posibilidad de construirme desde cero. La soledad se transformó con el tiempo en el terreno fértil donde empecé a sembrar mi nueva vida. Dolió mucho, pero fue necesario. Y pues después del duelo y la soledad vino el momento más desafiante de mi vida: reconstruirme desde cero. Salir de los testigos de Jehová no solo significó perder a mi familia y mis amigos, también significó enfrentarme al mundo con una sensación de vacío total. Yo no sabía quién era, no sabía qué quería, no tenía referencias de cómo vivir una vida normal, porque todo lo que conocía había sido dictado por la organización. Recuerdo la primera vez que celebré un cumpleaños. Fue algo tan simple, una pequeña reunión con unas velas sobre un pastel, y sin embargo, para mí fue un momento histórico. Estaba nerviosa, como si estuviera cometiendo un pecado imperdonable, pero cuando apagué esas velas y pedí un deseo, sentí una libertad inmensa. Me di cuenta de que el mundo no se acababa por soplar sobre un pastel. Al contrario, estaba comenzando a vivir. También empecé a descubrir la música, el cine, los libros, cosas que me habían sido negadas durante toda mi infancia y adolescencia. Abrir un libro de filosofía, ver una película que hablaba de mundos distintos, escuchar canciones que hablaban de amor y libertad. Todo eso era como respirar aire fresco por primera vez. Pero reconstruirme no fue solo aprender a disfrutar, fue también aprender a luchar.
Tenía que estudiar, trabajar, abrirme camino en un mundo que hasta entonces me habían dicho que era peligroso. No fue fácil. Al principio me sentía perdida, como una extranjera en tierra desconocida. Sin embargo, poco a poco empecé a encontrar mi rumbo. Me inscribí en cursos, busqué trabajos, conocí personas nuevas y cada paso que daba era una victoria contra el miedo que me habían inculcado. Lo más valioso fue empezar a descubrir quién soy realmente. Empecé a hacerme preguntas que nunca me había permitido. ¿Qué quiero estudiar? ¿A qué quiero dedicar mi vida? ¿Qué sueños tengo para el futuro? Y por primera vez, las respuestas eran mías. No venían de un anciano, ni de un libro impuesto, ni de un discurso repetido. Eran mis propias respuestas nacidas de mi corazón. Claro, el proceso no fue perfecto. Hubo caídas, momentos de duda, noches en las que lloraba recordando lo perdido, pero también hubo amaneceres llenos de esperanza, sonrisas nuevas, amistades verdaderas. Reconstruirme desde cero me enseñó una lección que hoy quiero compartir. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Aunque te arrebaten todo, aunque te sientas destruida, siempre existe la posibilidad de renacer. Y yo, aquella niña que creció con miedo, aquella adolescente que vivió en cadenas, aquella joven que huyó en silencio, hoy soy una mujer que aprendió a levantarse y a construir su vida con sus propias manos. Reconstruirme no fue fácil, pero fue la decisión más valiosa que tomé en mi vida. Porque ahora, cada día que vivo, sé que me pertenece y eso no tiene precio. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que todo lo que viví me convirtió en quien soy ahora. Pasé por la oscuridad del miedo, por la soledad más fría, por el dolor del rechazo, pero también aprendí a reconstruirme, a soñar, a vivir en libertad. Y quiero decirte algo a ti, que estás escuchando mi historia. No estás solo, no estás sola. Tal vez tú también creciste dentro de un grupo que controlaba tu vida, que te dice qué pensar, qué hacer, a quién amar y a quién rechazar. Tal vez te han hecho creer que no vales nada afuera de ahí, que si sales estarás perdido para siempre. Yo también lo creí. Yo también temí dar ese paso. Pero quiero que escuches bien mis palabras. La vida afuera sí existe. Y no solo existe, es más amplia, más colorida y más auténtica de lo que jamás podrás imaginar dentro de una jaula. Salir no es fácil, es un proceso doloroso, es un duelo que te quiebra, que te hace llorar y preguntarte 1000 veces si tomaste la decisión correcta. Pero con el tiempo, con paciencia y con amor hacia ti mismo, descubrirás que sí, que valió la pena. Valió la pena por cada sonrisa sincera que ahora puedo compartir sin miedo. Valió la pena por cada amistad verdadera que he encontrado, basada en la libertad y no en la obligación. Valió la pena porque por primera vez soy yo. Si hoy estás atrapado en el miedo, si dudas, si sientes que no tienes fuerzas, quiero prestarte las mías. Quiero que mis palabras sean un recordatorio de que no importa cuán grande sea la oscuridad, siempre hay un amanecer esperando. La libertad duele, pero también cura. La soledad asusta, pero también enseña. El camino es largo, pero al final, cada paso que das hacia afuera es un paso hacia tu verdadero ser. Yo decidí ser libre y aunque perdí muchas cosas en el camino, gané lo más importante. Gané mi vida.
Y si pude hacerlo, tú también puedes. Nunca olvides esto. No eres lo que otros dicen que eres. No eres lo que una organización dicta. No eres un error, ni un pecador perdido, ni alguien sin valor. Eres un ser humano completo, con derecho a amar, a soñar y a vivir como tú elijas. Mi historia termina en libertad y deseo con todo mi corazón que también la tuya lo haga. Y quiero terminar esta narración agradeciéndote a ti que me escuchaste hasta el final. Tal vez nunca nos veamos cara a cara, tal vez mi identidad permanezca en el anonimato para siempre, pero en este momento estamos conectados por algo mucho más fuerte que un nombre, por la verdad de una experiencia vivida desde el corazón. Contar mi historia no ha sido fácil. Revivir el miedo, el dolor, la soledad me ha hecho sentir vulnerabilidad otra vez, pero también me ha recordado todo lo que he superado y eso me llena de fuerza. Hoy, al cerrar este capítulo de mi vida, me quedo con un aprendizaje profundo. La libertad es el regalo más grande que podemos darnos a nosotros mismos. Y aunque a veces duele conquistarla, aunque implique perder cosas que parecían imprescindibles, siempre vale la pena. A quienes siguen atrapados en el miedo, quiero decirles, hay esperanza. Siempre hay un camino hacia la luz, aunque hoy solo veas oscuridad. Y cuando des el paso, descubrirás que no estás solo, que hay miles de voces como la mía que te acompañarán en ese camino. Yo salí de una vida controlada, de una cárcel invisible que parecía indestructible, y hoy, aunque todavía cargo cicatrices, puedo decir con orgullo y con paz, soy libre. Gracias por acompañarme, gracias por escucharme, gracias por abrir tu corazón a estas palabras. Si mi historia tocó tu vida, si encendió una chispa en tu interior, entonces todo este esfuerzo ha valido la pena. Y recuerda siempre, no importa lo que otros digan, no importa cuántas cadenas quieran ponerte, la llave de tu libertad siempre ha estado en tus manos. Hoy me despido con la esperanza de que algún día tú también puedas contar tu historia, no de dolor, sino de superación. Gracias y que tu camino esté lleno de luz. Muchas gracias por llegar hasta el final de este testimonio. Salir de los testigos de Jehová no es fácil y esta historia muestra la valentía y la fuerza que se necesita para recuperar la libertad. Si tú también estás pasando por algo similar, recuerda, no estás solo. Comparte tu experiencia en los comentarios o envíame un correo a laotracaradelahhistoria87@gmail.com. Apóyate en otros y busca ayuda profesional si la necesitas. Tu libertad empieza con un paso y con escuchar historias que inspiran a seguir adelante. Nos vemos en el siguiente episodio. Y si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribes, le des clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y nos regales un like. Hasta la próxima. Recuerda que la verdad siempre encuentra el camino.